Bueno, pues buenas tardes tengan todos. Son noches aquí en este momento, pero pues vamos a comenzar aquí con este tema sobre el institucionalismo. Yo les voy a presentar pues el artículo de Abner Grave, que es el de Fundamental Problem of Exchange, a Research Agenda in Historical Institutional Analysis, que es, pues no es otra cosa más que cómo se analiza lo que en la teoría económica neoclásica se llama el problema fundamental del intercambio, pero no desde la perspectiva microeconómica como normalmente lo hace la teoría neoclásica, sino más bien desde la perspectiva histórica. Histórica en el sentido de cómo se han establecido las instituciones, cómo las instituciones van evolucionando y cómo las instituciones de cierta manera influencian o guían o regulan el comportamiento de los individuos, ¿no? Entonces, bueno, esto entra dentro del tópico del seminario Tópicos de Nuevo Institucionalismo Económico y pues en este caso yo se los voy a presentar, ¿no? Bueno, como una introducción, y bueno, aquí también me gustaría hacer una pequeña acotación. Yo voy a presentar la teoría, todo lo que yo considero que es lo importante dentro del artículo a propósito del seminario de institucionalismo, y ya después, al final, voy a hacer como una segunda parte donde yo pues anoté algunas cuestiones que me parece que serían como debatibles dentro del argumento de Abner Grave, pero bueno, esto va a ser en la segunda parte, ¿no? Entonces, para empezar, Grave lo que nos propone es que el problema fundamental de la economía pues es el de la asignación de recursos, productos y servicios escasos. Entonces aquí, pues de entrada sí llama un poco la atención el que se retome a la teoría económica neoclásica, y de cierta manera lo que yo estoy notando es como que hay un cierto nivel de compatibilidad entre la teoría económica neoclásica que propone Grave y la teoría del institucionalismo que él nos está planteando como una evolución histórica, aunque dentro de las naturalezas de ambos paradigmas pues es contradictorio, porque la teoría económica neoclásica establece algunas hipótesis que son atemporales, es decir, no importa el tiempo donde se estén aplicando, y aquí sí, más o menos ellos van diciendo que pues, las instituciones van evolucionando, no son las mismas, ¿no? Entonces, a partir de esta premisa, que es la premisa que de hecho tiene el título del artículo, pues parten muchas escuelas de pensamiento económico, pero aquí a la que se refiere Grave es que la asignación eficiente se da mediante el intercambio, y que además el intercambio tiene que ser voluntario, ¿no? Es decir, si yo quiero comprar una manzana, pues yo estoy suponiendo que la manzana me va a dar un bienestar mayor que lo que yo pagué por la manzana, y que la persona que me está vendiendo esa manzana pues va a obtener un beneficio mayor con ese dinero que yo le dé que quedarse con la manzana. Entonces, si ambos lo hacemos de manera voluntaria, entonces habrá allí pues una asignación eficiente, ¿no? Este es el argumento principal, lo que nos va planteando el autor, y después dice que para los individuos entrar en una relación de intercambio mutuamente benéfico, entonces eso significaría que todos los individuos deben de reconocer que, tienen que seguir ciertas obligaciones contractuales, ¿no? Es decir, si yo voy a intercambiar algo, entonces yo me estoy comprometiendo, por un lado, a pagarlo, o si yo soy el vendedor, pues yo estoy comprometiéndome a entregar ese producto en algún momento dado, ¿no? Y aquí pues nos va introduciendo a esa problemática fundamental del intercambio. Bueno, aquí está abreviado por las siglas en inglés, pero este es más o menos la naturaleza de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Y Grave nos pone allí algunos ejemplos, ¿no? Que yo lo retomé aquí. Pone desde las dos perspectivas, ¿no? Desde un prestamista o de un inversionista. Y dice, un prestamista nunca prestará su dinero de no saber si el prestatario hará una buena inversión con el dinero, o de no saber si algún día tendrá de vuelta el pago de su dinero. Entonces, si no tienes esa cierta certeza de que las obligaciones contractuales se van a cumplir, entonces el prestamista no va a prestar el dinero. Desde el punto de vista de un inversionista, pues él nos dice, un inversionista nunca invertirá
de no tener la certeza legal de que el gobierno no le expropiará sus recursos, ¿no? Los recursos que ya invirtió dentro de cierto proyecto, ¿no? Entonces, más o menos por aquí nos va guiando sobre cuál es el problema fundamental del intercambio, y es pues que se cumplan las obligaciones contractuales. Más adelante sigue desarrollando este argumento Graefe y nos dice que el problema fundamental del intercambio, ya insertado dentro de la historia económica, pues es importante, porque entonces las instituciones tienen efectos diferenciados en el problema fundamental del intercambio. Y esa es una pregunta que él se hace. Entonces, si las instituciones son diferentes en los diferentes países, eso lleva a asignaciones distintas, y esa podría ser una explicación, ¿no? del funcionamiento de las economías. Podría ser también que países pueden partir de las mismas instituciones, pero que esas instituciones vayan evolucionando a lo largo del tiempo y lleven a resultados diferentes a esos países que partieron con las mismas instituciones. Entonces hay cierto como dejo de una trayectoria que se va explicando allí. Y entonces allí Graefe pues ya introduce de una pregunta que a mí me pareció interesante, y es ¿por qué algunas economías son ricas y algunas son pobres? De hecho, me pareció interesante porque esta es la pregunta principal que se plantea pues Adam Smith en La riqueza de las naciones. Y él se pregunta, ¿cuál es el origen de la riqueza de las naciones? Y a manera como muy análoga, me parece que Graefe está haciendo esta pregunta, ¿no? Porque algunas economías son ricas y algunas otras economías son pobres, ¿no? Y entonces él comenta que con el instrumental que se tiene, pues había sido difícil hacer un análisis más o menos formal de la evolución de las instituciones a través del tiempo, pero que en la microeconomía había surgido una teoría, una herramienta que servía de base para el análisis histórico, y que era la teoría de juegos, ¿no? Y que aquí era ya pues, un concepto interesante. Entonces, él dice que en la teoría de juegos, pues permite examinar la forma en que el compromiso, la confianza y la información requerida para los intercambios tiene lugar a través de instituciones legales. Y en particular, una economía, una institución que se ha desarrollado en una sociedad, pues puede causar una evolución a través de una trayectoria o de otra, según cuáles sean los contextos donde se desarrolló esa institución, ¿no? A partir de allí, pues él deja ver que va a ser un análisis un poco formal de cómo funciona el intercambio mediante la teoría de juegos, y entonces va a tratar de explicar cómo en la historia, con dos ejemplos que él pone, cómo en la historia de las revoluciones comerciales y del comercio medieval, estas instituciones fueron evolucionando y se fueron asimilando más o menos a algo así como el dilema del prisionero, ¿no? Entonces, en la teoría económica neoclásica, dice Graefe, el primer teorema del bienestar establece que la habilidad ilimitada de intercambiar lleva a una asignación óptima en el sentido de Pareto. Entonces, pues aquí básicamente lo único que está diciendo es que si no hay una pequeña mejora en las asignaciones, pues entonces estaría llegando a un punto eficiente en el sentido de Pareto, ¿no? O que no debería de haber, si lo queremos ver desde la otra perspectiva, que no debería de haber sacrificios individuales en el nombre de un bien superior, ¿no? De un bienestar superior. Entonces, pues él establece que junto al problema fundamental del intercambio, pues este es un punto central para fortalecer este argumento, ya que es la forma en cómo las economías del oeste crecieron, y a través pone algunos ejemplos, ¿no? Que es a través de la revolución comercial y a través de cómo evolucionó más bien el comercio en el medievo, ¿sí? Y ya después, aunque él no lo desarrolla, sí menciona que por ahí las economías del Atlántico y el crecimiento de Inglaterra y Alemania, pues se debió a este crecimiento o más bien al desenvolvimiento de estas instituciones económicas,
que permitieron pues mitigar ese problema fundamental del intercambio, ¿no? Y entrando ya pues, un poquito más como en profundidad, dice Grave, pues él ilustra y dice, pues partamos de la teoría de juegos, ¿no? Entonces, uno de los juegos más conocidos, pues es el dilema del prisionero. Y entonces, el dilema del prisionero trata de lo siguiente, hay un jugador al que le vamos a llamar jugador 1 y hay otro jugador al que le llamamos jugador 2. Y entonces él dice, ¿qué pasaría si nosotros, si el jugador 1 quiere intercambiar? Bueno, él tiene dos opciones, intercambiar o no intercambiar. Si no intercambia mercancías por dinero o dinero por mercancías, entonces ambos jugadores salen perdiendo, o más bien no ganan nada, es decir, tienen pagos de 0 y 0. Si el jugador 1 decide intercambiar, entonces el jugador 2 tiene dos opciones, cooperar o seguir intercambiando, y si coopera, entonces el jugador 1 tendría un pago de gamma menos W y el jugador 2 tendría un pago de W. Y asumiendo que esos dos pagos pues, son mayores que 0, entonces se llega a un intercambio mutuamente benéfico para ambas partes. Ahora el jugador 2 también pudo haber elegido el negarse al intercambio, es decir, el jugador 1, por poner un ejemplo, le pudo haber entregado sus mercancías y el jugador 2 pudo haberse negado a pagarlas, de tal manera que el jugador 1 hubiera recibido un pago de alfa, que es pues menor que 0, y el jugador 2 pudo haber obtenido un pago de delta, que es mayor que W. Y entonces, pues aquí Grave comienza a decir que la repetición entre esas transacciones que se van llevando en el día a día debería de implicar pues que hay una probabilidad ambas de que ambos jugadores cumplan. Entonces, esa repetición de las conductas de las personas lleva a un sistema como de normas o creencias que hacen que podamos analizar la evolución histórica de las instituciones a través de, pues, de esta teoría de juegos, ¿no? Y bueno, lo estoy tratando de hacer un poco ligero para no meterme tanto en la cuestión metodológica. Y ya después Grave trata de decir que el rol y la naturaleza de las instituciones, y para que las instituciones puedan mitigar el problema fundamental del intercambio, pues se requiere de algunas condiciones, ¿no? Yo aquí estoy poniendo las que me parecían más importantes porque Grave pone como 8 condiciones, ¿no? Pero dentro de las que yo consideré importantes, pues era identificar la naturaleza exacta de las sanciones que se van a aplicar dentro de los contratos, ¿no? Es decir, si las personas no cumplen, pues de qué naturaleza tendría que ser el castigo, ¿no? De cómo es obtenida la información apropiada y de cómo es diseminada. Entonces, pues allí la información es requerida principalmente pues para tener certeza de qué es lo que está sucediendo. Como ejemplo, pues está en México el Buró de Créditos, en donde está todo el historial crediticio de una persona, y entonces los jugadores en el sistema financiero saben identificar esa información y además es diseminada por el buró. Entonces, allí los jugadores, tanto el prestamista como el prestatario, pues tienen certeza de lo que están, de la información que están viendo. Entonces, más o menos es un ejemplo de cómo se estaban estableciendo, ¿no? Las reglas. Entonces, también establecer quién aplica las sanciones, porque si uno de los dos jugadores, además de realizar el intercambio, es el responsable de aplicar las sanciones, pues entonces sería como juez y parte. Y tendría que haber una tercera parte no implicada que pudiera aplicar esas sanciones pues de manera imparcial. Y lo cuarto, pues es cómo aplicar esas sanciones, ¿no? Entonces ya debería de haber como un cierto manual de cómo se deben de llevar a cabo todas estas transacciones, digamos, históricas, ¿no? Y el rol y la naturaleza de las instituciones. Y aquí Grave pues ya define a las instituciones como un sistema de factores sociales, que pueden ser reglas, creencias, normas u organizaciones, y que estos sistemas de factores sociales guían, permiten o constriñen las acciones de los individuos, y que por tanto
regulan el comportamiento de estos mismos individuos, ¿no? Entonces, de manera histórica, las instituciones pues son un sistema, y si van cambiando las creencias o normas, pues entonces las instituciones van cambiando, y si las instituciones van cambiando, pues también va cambiando el comportamiento de los individuos. Y entonces aquí, pues Graefe lo que propone es la teoría de juegos para hacer este análisis, porque pues una diferencia que yo considero fundamental del viejo institucionalismo con respecto al nuevo institucionalismo que está proponiendo Graefe es ya no quedarse solamente en el aspecto descriptivo, sino ir más a un aspecto ya un poco más determinista y con una postura pues un poco menos normativa, ¿no? Y un poco más positiva, que es este planteamiento que está haciendo Graefe. De tal manera que si así están definidas las instituciones, entonces aquí tendríamos que analizar no solamente a las instituciones, sino a la eficiencia institucional y las trayectorias que han seguido las instituciones. Aquí, bueno, no quise desarrollar porque era un planteamiento histórico largo que se apoyaba mucho en esta teoría de juegos que estaba proponiendo Graefe en el dilema del prisionero. Pero él proponía dos ejemplos. Un ejemplo de las revoluciones comerciales, poquito antes de la época medieval, de cómo se fue desarrollando el comercio y de cómo la certeza en las transacciones pues fueron haciendo que crecieran algunas naciones. Y ya después se centra mucho más en la época medieval y va más o menos diciendo cómo es que evolucionan las primeras empresas, ya no son solamente comerciantes ni artesanos, sino que ya hay empresas que se dedican a comprar algunos tipos de materias, y esa certeza en que los, digamos, contratos informales iban cumpliendo, pues fue determinando el desarrollo económico de algunos países, ¿no? A este, digamos, supuesto es a lo que le llamó la eficiencia institucional y las trayectorias institucionales. Entonces, él básicamente lo que concluye Graefe es que si las instituciones siempre son eficientes, entonces, si son eficientes, permiten el intercambio exhaustivo, dada la tecnología disponible, ¿no? Si este fuera el caso, dice Graefe, entonces no habría necesidad de estudiar el institucionalismo. Entonces, por tanto, debe de ser una característica inherente al propio institucionalismo, pues el poder analizar la naturaleza evolutiva de las mismas instituciones, ¿no? Y cómo esa evolución pues lleva a diferentes resultados. Entonces, pues hasta aquí, es como la teoría, lo que rescato del estudio de Graefe en este artículo, y algunas cosas que sí me parecieron, pues un poco, digamos, debatibles, por decirlo de alguna manera. Es cuando Graefe, por ejemplo, da algunos ejemplos, que sobre todo en eso me baso mucho, y dice que pues básicamente un inversionista nunca invertirá de no tener certeza de que un gobierno no le expropiará sus recursos. Un poquito aquí el argumento de Graefe iba en cuanto a que pues debía de haber un derecho a la propiedad privada. Ahora, este argumento ya lo considero un poco debatible porque, por ejemplo, en China nosotros sabemos que pues, la propiedad privada como tal no existe. Existen ciertas concesiones que da el gobierno chino para que se puedan pues, utilizar las tierras para pues, diferentes actividades económicas, ¿no? Que puede ser la agricultura o puede ser la manufactura u otras, ¿no? Pero no son los empresarios los dueños ni del capital ni de las tierras, sino que tienen una cierta venia del gobierno para llevar a cabo sus actividades. Y entonces allí sí, este desarrollo económico chino no me parece que siga la trayectoria institucionalista de este ejemplo que estaba poniendo Graefe, por un lado. Y por otro lado,
algo que sí me llama la atención es, por ejemplo, en la página 253, déjenme ponerlo por aquí lo tengo. Sí, aquí era. En la página 253 hay una parte que dice que determina, aquí está, ya está acá, ¿no? Que determina la extensión hacia donde los miembros podrán intercambiar, ¿no? ¿Qué determina como el volumen de las transacciones que se harán? Y Grave pone allí, pues de antemano, que el problema fundamental del intercambio pues se basa en la certeza, ¿no? ¿Cuánto se va a comerciar? Y ahí sí me parece un poco discutible porque el propio Adam Smith en La riqueza de las naciones, él explica que lo que determina el tamaño de las transacciones, pues es el tamaño del mercado. Entonces, sí es cierto que hay localidades en donde hay muchas empresas y estas muchas empresas pues compiten y se llevan a cabo muchas transacciones y al llevar a cabo muchas transacciones, pues el precio tiende a bajar y entonces pues tiende a ser más benéfico para los consumidores, pero también para los nuevos empresarios que le van entrando al mercado. Entonces, este tamaño del mercado y la especialización y también el argumento schumpeteriano de que existen innovaciones radicales y que estas innovaciones pueden incrementar el volumen de las transacciones, pues a mí me parece como que es bastante debatible, ¿no? ¿Por qué los tomadores de decisión entrarían en un intercambio mutuamente benéfico? No me parece que sea solamente desde la perspectiva de las instituciones, sino que hay un poquito más, ¿no? Más allá de eso. Y acá abajo, pues pone otros enunciados que me parecen un poquito debatibles. Dice, por ejemplo, un potencial prestamista no prestaría a menos que estuviera ex ante convencido de que el objetivo para el cual va a ser usado el recurso va a obedecer a un pago en el futuro, ¿no? Entonces, no me parece que sea tan acertado, porque de aquí se deriva como digamos, el argumento principal de por qué las naciones son ricas y por qué algunas naciones son pobres. Y, por ejemplo, dentro de la teoría austriaca, por poner un ejemplo, pues el emprendedor siempre lleva a cabo o toma un riesgo, ¿no? Y ese riesgo lo toma para producir ciertas mercancías que él no sabe si las va a vender o no las va a vender. Entonces el orden en cómo se van dando los eventos, a mí me parece que sí importan, pero para Grave, ¿no? Entonces él dice que para que una persona pueda prestar dinero, entonces debe de estar ex ante convencida de que le van a pagar. Entonces debe de tener una certeza. Y yo cuando veo que un empresario abre una empresa, él no necesariamente está convencido de que le vayan a pagar por sus productos. De hecho, no tiene ni siquiera la certeza de que le vayan a pagar a comprar sus productos. Entonces sí me parece que son como cuestiones que va dejando un poquito sueltas. De hecho, si llegamos aquí al esquema que él hace en esta teoría, en este dilema del prisionero, si el jugador 1 decide no intercambiar, entonces, y si nadie intercambia nunca nada, entonces todos quedarían sumidos en la pobreza, porque de hecho no se genera ningún valor económico, porque no hay una transacción de mercado. Entonces, la pobreza, pues es la ausencia de transacciones y lo único que podría generar algún dejo de riqueza, pues es que se den las transacciones para adquirir cierto valor de esas transacciones de mercado, ¿no? Y al final, pues ya va poniendo ciertas enunciados en donde dice, bueno, es que las instituciones son idiosincráticas y entonces cada institución evoluciona por su parte y no necesariamente pues llevan a los mismos resultados y entonces esto me lleva a pensar como que
no necesariamente sería la teoría de juegos, sino más bien sería analizar cada caso por individual y no tener necesariamente una metodología que nos fuera explicando pues todo esto, ¿no? Y pues yo hasta aquí lo dejo por ahora. Muchas gracias.